Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes de nuevo de un programa más de alto voltaje en 89.1 cadena radial costarricense y en nuestro canal de YouTube, al que pueden accesar fácilmente con mi nombre. Les habla Mimi Prado en la compañía del analista Fausto Amador Arrieta. Nuestro programa de hoy, segundo programa sobre México, tal como lo habíamos hablado, sobre la cuarta transformación y esa revolución que se está gestando en México con Manuel López Obrador y ahora con la segunda etapa que le corresponde a Claudia Sheinbaum. Esta cuarta transformación, guiada por la austeridad republicana de Manuel López Obrador y bajo la luz del humanismo mexicano también y principios heredados de las tres anteriores transformaciones, la de la independencia, la reforma liberal de Benito Juárez y la Revolución Mexicana de 1910. Esta cuarta transformación basada en los pueblos, en la ética y las raíces de los pueblos originarios mexicanos, y en la búsqueda del perdón histórico y lograr ese perdón, y no solo palabras. El ejemplo de ello son las 50,000 hectáreas que se entregaron al pueblo yaqui, de nuevo los acueductos con el agua y toda la justicia social, educación, salud, vivienda para los pueblos originarios. Como segundo pilar de esta cuarta transformación, y es que ya lo vamos a ver a lo largo del programa, pero quisiera señalarlo especialmente en esta introducción, por el bien de todos, primero los pobres. Y creo que esto es algo de lo más logrado, incluso la venta ante el empresariado mexicano. Por el bien de todo, primero los pobres. Así como Morena basó todo su programa en recuperar la vocación social del Estado mexicano, el combate frontal a la corrupción y la austeridad, construir democracia participativa, un nuevo modelo económico, una defensa de la soberanía nacional y una reforma a la ética y a la política mexicana. Y no es poco lo que se propone, sus detractores lo acusan de mesiánico, de populista, pero tiene Morena en la última elección el 60% de apoyo en un país polarizado a Claudia Sheinbaum y se enfrenta a la segunda parte de la 4T. Lorenzo Meyer, intelectual mexicano, Colegio de México, señala con claridad que se trata de un cambio de régimen, es decir, no de un cambio de régimen, que no es poco decir, uno que se está desarrollando sin revolución o guerra armada, sin muertes, sin armas, sin guillotina, dice don Lorenzo Meyer, pero con el acompañamiento de una base social enorme y educada, ¿verdad? Políticamente por Morena durante 20 años de labor de AMLO. Un cambio de régimen sustentado en valores como la constitución moral que proponen, un cambio de paradigmas, un cambio de cultura. Hoy el reto es la sostenibilidad de esa cuarta transformación que le toca a Claudia Sheinbaum y lo que propone es el desarrollo total de México, no por zonas, sino en todo el territorio. Hay un hecho que a mí me tocó especialmente por lo simbólico. Hace unos días presentó Claudia Sheinbaum a Lázaro Cárdenas Baltel como el jefe de gobierno y presentó unos días antes
como coordinadora del plan y diálogo con los empresarios y la relación con los empresarios de la Cuarta T, a se me fue el nombre, Fausto, hemos hablado mucho de ella, eh, Aparicio, ¿verdad? A esta joven empresaria, una de las mujeres más poderosas de México. Es impresionante, pero nos está presentando como su mano izquierda a Lázaro Cárdenas, hijo del reformador Lázaro Cárdenas, no, nieto del reformador Lázaro Cárdenas y hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Y nos está presentando como su mano derecha a Altagracia, una de las más importantes empresarias y mujeres más poderosas, 32 años, y que busca el desarrollo social a la par del desarrollo económico como su mano derecha. Bueno, con ese símbolo tan importante va a asumir en octubre el gobierno de México, Claudia Sheinbaum. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Tu introducción fue muy interesante porque me excusa a mí de hablar de contenidos concretos, prácticos y programáticos de la Cuarta Transformación. La semana pasada reflexionamos sobre diversos aspectos de la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México, el 2 de junio, y vimos cómo, además de presentarse como una extraordinaria candidata, también pedía el voto de los electores como una forma de valoración del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como popularmente se le llama, lo digo de nuevo por los que no nos hayan oído antes, por las letras iniciales de su nombre. Claudia Sheinbaum, además de ganar con el 60% de votos la presidencia de México, la coalición que la llevó al poder ganó también con mayoría calificada las dos cámaras del legislativo mexicano. Eso no ocurría en México desde hacía 50 años. Que lo haya logrado ahora, con todos los formadores masivos de opinión en su contra, habla mucho de la fuerza que tiene este movimiento. Y como vos lo decías, y como lo dicen muchos intelectuales, cambio de régimen yo no lo voy a llamar, no porque esté en contra de esa designación, sino que para mí son las características más bien de un momento fundacional, el inicio institucional y orgánico de una correlación de fuerzas políticas y sociales en favor de un cambio de prioridades en la gestión del Estado, que promueve el progreso económico, pero que al mismo tiempo, como bien lo dijiste vos, signifique un sensible mejoramiento del bienestar de la gente en la sociedad mexicana. Es un momento histórico que nace con el nombre de Cuarta Transformación. Esa es la bandera y consigna con que López Obrador bautizó sus objetivos políticos. Como vos ampliaste tanto sobre los contenidos así prácticos, programáticos o de objetivos inmediatos y de largo plazo de la Cuarta Transformación, el objetivo del programa de hoy yo lo voy a tratar de hacer más una reflexión que nos permita entender la trayectoria política de México, el lugar que ocupa López Obrador en esa trayectoria nacional y el significado de ese nombre esotérico y extraño que se llama Cuarta Transformación. En contraste con el inmovilismo que se vive en otros países latinoamericanos, en México se agitan corrientes de cambio. Y como vos lo dijiste, lo más interesante de eso es que esas corrientes de cambio se mueven sobre aguas pacíficas y tranquilas, resultado de un amplio consenso social alcanzado sobre las voces alarmantes, vociferantes, histéricas del oligopolio de los medios de comunicación, propiedad al servicio de los grandes capitales y de la derecha mexicana. Y a pesar de la unión sagrada que lograron, e incluso de la unión sagrada de los grandes partidos políticos,
han sido incapaces de imponer su agenda de demonización de las iniciativas de cambio que está haciendo frente al status quo político y económico de México, López Obrador. Normalmente se nos quiere convencer de que son restricciones económicas las que impiden tener prioridades redistributivas en las políticas de Estado. López Obrador acaba de probar que con las mismas restricciones de la misma economía, en el mismo país donde los gobiernos anteriores hundieron a los pobres en cada vez mayor miseria, en ese país y con esas restricciones y con la prensa en contra, López Obrador logró una mejoría generalizada de ingresos para todos los mexicanos que desde 1980 han tenido sus ingresos reales congelados en niveles de miseria y lo logró en perfecta estabilidad, incluso un fuerte crecimiento económico. Para entender esos procesos necesitamos reflexionar sobre la trayectoria política de México, la inserción de López Obrador en esa trayectoria. Y voy a comenzar y voy a volver a la Revolución Mexicana, pero quiero comenzar con López Obrador, diciendo que inscribe su agenda política dentro del imaginario colectivo mexicano. Por eso asume los grandes pasos de la historia mexicana como los antecedentes necesarios de las tareas que les corresponden a los mexicanos de hoy. De ahí el sentido profundo de inscribir su programa dentro de los grandes procesos mexicanos. Vos lo mencionaste, él habla de 3 grandes transformaciones del pasado: la independencia, la construcción del Estado liberal y la propia Revolución Mexicana. López Obrador inscribe su movimiento como la cuarta transformación, como continuidad que se liga con esos grandes procesos de la historia. Pero bueno, aquí tengo que decir algo muy importante. Una de las características del liderazgo político de López Obrador es comprender la lucha social como un acto comunicativo, no solo como un acto de fuerza. Y esto es decisivo. La Muy revolución, Gramsciano, la revolución antes que nada es un acto de cultura, un acto de comunicación, un acto de aprendizaje, un acto de pedagogía. Las marchas, las manifestaciones, las tomas de calle, la construcción de un gobierno en la sombra que él hizo en algún momento, todos son actos de comunicación desde los cuales se construyen ideas fuerza encerradas en conceptos sugestivos, fáciles de ser asumidos por las masas populares y que al mismo tiempo contengan elementos centrales de sus propuestas y que además conecten el espíritu social actual al itinerario de la misma historia de México. Esto, que las marchas sean actos comunicativos, es universal. Pero pocos pueblos del mundo han entendido eso tanto como el pueblo mexicano. Y te voy a dar un ejemplo, Mimi, bueno, a todos los que nos acompañan. La guerrilla zapatista de Chiapas, una de las zonas más abandonadas de México, era una guerrilla como acto de comunicación. Sus fusiles eran de madera. No era una guerrilla para matar, sino un acto de comunicación que se ganó precisamente por eso la atención mundial. De hecho, el ingreso de López Obrador a la política coincide con los tiempos de la guerrilla zapatista y su impacto nacional. Por eso la cuarta transformación es antes que nada. La marcha de López Obrador, cuando lo quería desde Tabasco a la Ciudad de México a pie, ¿verdad? Es otro acto de comunicación y de convocatoria, ¿verdad? Enorme. Vamos a llegar a eso. Lo que quería yo es seguir con el tema de esto, tratando de decir que la cuarta transformación es antes que nada una idea fuerza, que contiene 4 elementos geniales de comunicación política. La cuarta transformación tiene una referencia nacional y nacionalista propia que le da gran fuerza al vincularse como continuación de las páginas más gloriosas de la historia mexicana y hermana al pueblo actual y a los dirigentes actuales
con los personajes más admirados por los mexicanos: Hidalgo, Benito Juárez, el paquete icónico de Madero, Zapata, Pancho Villa, Cárdenas. Segundo, tiene un componente de cambio radical con un lenguaje nuevo y absolutamente mexicano. La palabra transformación sustituye a la palabra revolución, sustituye a la palabra socialismo. Y luego es la cuarta, o sea, es una continuidad hacia adelante en vez de una ruptura. El tercer punto tiene mucho que ver con elementos mágicos, porque están abiertos a la interpretación, a aumentar sus contenidos y no están encerrados en un paquete específico y concreto, porque puede ser aumentado, puede ser disminuido, en fin. Es de una enorme flexibilidad ideológica que se entronca con las corrientes internacionales de cambio social, en fin, socialdemocracia, etcétera, pero a lo mexicano, con una tropicalización de esas grandes corrientes, como una transición democrática y pacífica, con una enorme sencillez atractiva y fácil de transmitir. Por eso la cuarta transformación, esa consigna, nació como consigna de campaña electoral en 2018. Es la síntesis de una oferta política y una bandera de lucha. Es un componente de lectura del personaje AMLO que le dio vida y que lo muestra como un líder con un dominio extraordinario de los instrumentos modernos de la comunicación política. Por eso, no se debe llenar de ideología la consigna cuarta transformación. Y aunque tiene muchos contenidos, como los que fuiste nombrando, para el pueblo mexicano es un contenido, una idea a fuerza, algo mucho más amplio. Sería un esfuerzo académico hacerlo ideológico, porque desnaturalizaría su esencia comunicativa y haría perder su componente primario, el de ser un instrumento político de movilización social. Y aglutina a todos los sectores, ¿verdad? Y en ese sentido también no puede ser ideológico. Efectivamente, Mimi, muy bien dicho. Las consignas internacionales de siempre, comunismo, socialismo, socialdemocracia, son dejados de lado y sus contenidos mexicanizados. Esto es en esencia la cuarta transformación como consigna electoral, pero es una realidad que está realmente anclada en la historia de México y en la evolución de México y de la Revolución Mexicana. Especialmente el bloque histórico que hizo posible un proyecto político nacionalista y social en México, que culminó con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que logró hegemonía social y que se consolidó, terminó consolidándose en el partido PRI. Después vino el crecimiento y la degeneración del PRI, y en esa degeneración se inscribe Manuel López Obrador como un dirigente que intenta recuperar a su partido en declive, y cuando no puede hacerlo, rompe con él para volver a sus raíces, construyendo alternativas que se conectan con la sociedad civil. Y es en ese proceso que nace el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, su partido específico, que va a realizar grandes alianzas, por supuesto, pero que básicamente es Morena. Y ese nombre es todo un acto de comunicación, porque evoca la venerada imagen mexicana de la Virgen de Guadalupe, la morenita, y contiene la consigna regeneración que se aprende desde la escuela, que lo conecta con Madero, el padre de la Revolución Mexicana, cuya periódico se llamaba así, Regeneración. Madero quería regresar el Estado liberal, Madero, el de la Revolución Mexicana, a un retorno a la democracia electoral. AMLO quiere regenerar el Estado heredero de la Revolución Mexicana con un retorno a las raíces del bloque histórico de fuerzas sociales que surgió después de los convulsos 30 años de evolución de la Gran Revolución Mexicana entre 1910 y 1940, cuando se estableció el régimen estable del PRI. Y aquí viene, voy a meterme un momentito,
La grandiosidad gramática, muchas veces trágica, siempre oscurecida de la historia mexicana. Veámosla con brocha gorda y un poco rápidamente en grandes rasgos. Con apenas 27 años de nación independiente, México perdió más de la mitad de su territorio. En 1848, después de una intervención militar de los Estados Unidos, México se vio obligada a ceder la totalidad de lo que son hoy, óigase bien, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El territorio sumado de esos estados es mayor al tamaño actual de México. Y el trauma, el impacto, el trauma histórico de ese despojo es tan grande que ningún político lo menciona siquiera. Pero el impacto de ese trauma nacional derivó en el fortalecimiento de corrientes que construyeron un Estado liberal y laico con la Constitución de 1857. Sin embargo, estaba México en pleno periodo de consolidación de un Estado liberal cuando se vio obligado a suspender los pagos de su deuda externa a Francia e Inglaterra. Y entonces, durante el gobierno de Benito Juárez, México fue de nuevo intervenido militarmente por potencias extranjeras que le impusieron un emperador europeo, Maximiliano. Tras 4 años de guerra contra los franceses, Benito Juárez logró librarse de Maximiliano y entonces se ve que lo que se llama nacionalismo en México tiene toda una razón profunda de ser. Después de Benito Juárez, pasaron 35 años de dictadura de Porfirio Díaz y la revolución liberal se degeneró. Tal vez en estos momentos Hacemos el podemos. corte y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, al final del programa, Fausto había quedado en el final de la segunda transformación de Benito Juárez, y los antecedentes de la Revolución Mexicana, la tercera transformación, 1910. Bueno, después de que Benito Juárez, lógicamente, el nacionalismo mexicano, la propia soberanía de México y la conformación del Estado mexicano nació como realmente como una afirmación frente a las grandes intervenciones militares que había sido víctima. De allí tan profundo que está en México la no intervención, el principio de no intervención. Pero bueno, la revolución liberal tiene un concepto que va a ser repetido en México. Es el concepto de la revolución interrumpida. Efectivamente, después de Benito Juárez siguieron 35 años de dictadura del general Porfirio Díaz, donde la revolución liberal se degeneró y se interrumpió. Y en esa dictadura de Porfirio Díaz, Madero llama a la regeneración de la democracia liberal. Y esa convocatoria de gran éxito, ahí se consolidan en México grandes aspiraciones mexicanas que terminaron profundizándose en la Revolución Mexicana. Aquí vale la pena recordar algo Puedo simple. hacer una disgregación, es que no pude evitarla. La esposa de AMLO es especialista en Madero y ha publicado una serie de investigaciones, y entre ellas los dos personajes más cercanos a Maderos en esa época, un nicaragüense y un costarricense. Perdón, Fausto, pero es hermoso. Sí, y además demuestra claramente cómo la palabra regeneración no viene de la nada, ¿verdad? Aquí vale la pena recordar que la Revolución Mexicana fue la primera revolución política y social exitosa de la historia moderna. Se dio un año antes de la fundación de la República de China, 6 años antes de la Revolución Bolchevique. Comenzó en 1911 como una aspiración democrática, como una lucha pacífica contra la dictadura de Porfirio Díaz. Era pacífico. El asesinato de Madero la convirtió en 25 años conflictivos de guerra civil, inestabilidad, magnicidios, luchas internas de segmentos sociales que defendían diferentes contrapuestos, en fin, que se disputaban hegemonía. En ese proceso se fue ampliando la base social del movimiento revolucionario, así como sus contenidos. Bueno,
Grandes gestas campesinas, dictaduras militares, contrarrevoluciones, terminaron significando más de 3,5 millones de personas muertas. Fue todo un proceso de construcción de una institucionalidad de la que surgió el Estado mexicano moderno y que culminó con el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1936, entre 1936 y 1940. Aquí yo quiero introducir, pero así solo un toquecito, como un, un trazo, la visión de Gramsci en el tema del poder del Estado. Para Gramsci, el poder del Estado resulta en bloques sociales históricos donde se concilian diferentes intereses socioeconómicos, culturales y administrativos que permiten el ejercicio pacífico y consensuado de la hegemonía cultural. En la Revolución Mexicana se fueron poco a poco incorporando organizaciones campesinas, obreras, grupos empresariales, agrupaciones de la clase media, todo un bagaje de dirigentes de masa e intelectuales, y todo tendía hacia la construcción de algo orgánico, que terminó siendo un partido desde donde se ejerció la conciliación de intereses del bloque histórico derivado de ese proceso. Bueno, en 1929, durante el gobierno de Plutarco Calles, se fundó el Partido Nacional Revolucionario. 9 años después se constituyó el Partido de la Revolución Mexicana. Ese es el partido de Cárdenas. Ahí impulsó su visión de formación de lo que él llamó, lenguaje de Gramsci, él llamó aglutinación de fuerzas, con la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y cámaras de la pequeña y mediana empresa. Y bueno, aquí además tenemos que ver la dimensión geopolítica de ese bloque histórico que representó el PRM de Cárdenas. Se entendía a sí mismo con orientación internacional antifascista, porque en Europa, mientras tanto, estaban proliferando los fascismos europeos y en España estaba la guerra civil. Pero es increíble, volvemos a vivir ese bloque histórico con el fascismo de nuevo proliferando en Europa. O sea, es como el eterno retorno. Es el retorno de torno, sí. México acogió a decenas de miles de exiliados. En el momento de la propia, México quiso incluso enviar tropas para ayudar a la República y Estados Unidos se lo impidió. Bueno, acogió decenas de miles de refugiados de la República Española, creó una institución de acogida a los huérfanos de guerra, en fin. Pasado el mandato de Cárdenas, las corrientes empresariales dentro del PRM le dieron un giro hacia el centro. Y el siguiente gobierno de México transformó el PRM en un partido más conciliatorio bajo el nombre de Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entre 1940 y 1977, fecha de inicio de la crisis del bloque histórico representado por el PRI, hubo un crecimiento económico de un promedio del 6,5% anual. Los Petróleo. salarios llegaron a ser los más altos de América Latina. La pobreza se redujo. Pero bueno, no sigamos ahí. El control feroz del PRI sobre las organizaciones sociales las convirtió en correa de transmisión de un cuerpo político cada vez más corrupto. El bloque histórico fue perdiendo legitimidad representativa. El sindicalismo se convirtió en charrismo. El campesinado se sintió empobrecido por minifundios sin apoyo estatal. Las masas populares dejaron de sentirse representadas y poco a poco la inversión social fue disminuyendo. Los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional terminaron imponiendo apertura irrestricta y restricciones sobre todo del estado de la economía, y además impusieron los programas de privatización. El panorama social de México cambió, los programas de ajustes estructurales permitieron equilibrio socioeconómico dentro de la injusticia social, con costos sociales enormes, minaron las raíces de la estabilidad política y el PRI se reveló un aparato corrupto que perdió ascendencia y no pudo seguir manteniendo el papel de mediador y árbitro que había tenido. Así fue como el Producto Interno Bruto per cápita creció
En el periodo neoliberal, más del 22%. Pero los ingresos de la gente perdieron 2/3 de su capacidad adquisitiva. 2/3, Mimi. Es una barbaridad. La reestructuración económica de orientación neoliberal que prometió mayores niveles de desarrollo mediante la subordinación de la economía mexicana a los circuitos internacionales, culminó en una dinámica de lento crecimiento, creación insuficiente de empleo, predominio de la informalidad, caída catastrófica de salario, destrucción del campo mexicano, agudización de la desigualdad y empobrecimiento generalizado. Es en ese contexto que surge un movimiento al interior del PRI que quiere romper con el neoliberalismo y volver a las raíces redistributivas y nacionalistas de la Revolución Mexicana cardenista. Bueno, hubo luchas internas que fracasaron y así nació el PRD dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, contra quien se produce ese mismo año, el año 1988 de nacimiento del PRD, un fraude electoral famosísimo que abrió paso al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y con este personaje grotesco se da Grotesco, miserable, oscuro, asesino. Es que es impresionante que un presidente con los niveles de Carlos Salinas de Gortari. O sea, no. así es, así es, una lástima no poder decir sus barbaridades. Pero bueno, ahí se abre el proceso más acelerado de privatizaciones en favor de 23 familias que se convierten en los mayores capitales actuales de México. Y es aquí que se abre paso la figura de Andrés Manuel López Obrador. De raíces muy humildes, comenzó su vida política afiliándose al PRI desde las bases, luchando contra las viejas estructuras fraudulentas y corruptas del PRI. Él comenzó en el PRI luchando contra el PRI. En 1988 se hace miembro fundador del PRD y es como político del PRD que asciende políticamente. Primero es nombrado presidente del PRD en Tabasco. Ahí comienza a destacar como figura nacional cuando en 1991, después de varios fraudes electorales en elecciones locales en Tabasco, realiza una marcha de protesta a pie que duró 48 días de 800 kilómetros desde Villahermosa, capital de Tabasco, hasta Ciudad de México. Él la llamó Éxodo por la Democracia. Fue todo un acontecimiento que le dio estatura nacional, ya que se fueron sumando a su caravana más de 40,000 personas, Mimi. Sí. Bueno, en 1994 se presentó como candidato a gobernador de Tabasco. De nuevo, un fraude electoral le impidió llegar. Él pidió a las masas populares que impidieran al gobernador electo fraudulentamente que tomara posesión. No lo lograron, la policía los interrumpió. Y entonces López Obrador inició otra marcha que llamó Caravana por la Democracia. Era 1995 y esta vez López Obrador era conocida. Su marcha captó la atención nacional e internacional y en su camino a pie fue siendo entrevistado por medios de prensa nacionales, internacionales sobre todo, y ahí en la marcha fue desarrollando temas sociales más amplios en entrevistas a la prensa. Se convirtió en el político más popular del PRD, del que se logró ser presidente en 1996. En 2000, en el año 2000 ganó las elecciones a la jefatura de gobierno del Distrito Federal y en el 2004 la organización inglesa Alcaldes del Mundo lo designó segundo mejor alcalde del mundo. En 2006 se presentó como candidato presidencial en una coalición por el bien de todos liderada por el PRD. En esa campaña se desató una sistemática demonización de López Obrador. Carlos Castañeda llamó a realizar una campaña del miedo contra AMLO. Así lo dijo, tenemos que hacer una campaña del miedo. Hay que pararlo por las buenas, por las malas, como fuera, dijo Carlos Castañeda en esa época. Cámaras empresariales advirtieron el desastre que sería para México la elección popular, pero bueno, la realidad es que a la hora de las elecciones parecía que había ganado, aunque por poco margen, pero le dieron el triunfo a Felipe Calderón.
Él protestó, el tribunal se negó al recuento de votos. Y bueno, entonces Manuel López Obrador no aceptó los resultados y creó un gobierno alternativo, un gobierno protesta, que llamó gobierno legítimo. Y durante 3 meses, él y sus seguidores instalaron un campamento permanente desde donde ejercieron un gobierno en la sombra. Ahí estaba Claudia Sheinbaum, donde discutían ahí abiertamente frente a la gente problemas sociales y económicos, frente a las masas populares. Fue toda una escuela social a cielo abierto. Todo el mundo dijo, es ridículo. No estaban entendiendo nada de lo que estaba haciendo. Como ya dijimos, en 2018, después de todos estos actos, ya había logrado la ascendencia que le permitió la presidencia de México, Pero porque perdón, también antes comprendió, de la también te voy a dejar hablar, Mimi, pero déjame terminar la idea. También comprendió que no podía ganar con un margen pequeño porque le iban a volver a hacer trampa. Y entonces se lanzó precisamente a ampliar y solidificar mucho más su coalición y ganó con la mayor distancia que ha habido de un candidato presidencial y con la mayor cantidad de votos de toda la historia mexicana. Decías, Mimi, perdóname. era eso precisamente, y cómo fueron todos sus militantes, puerta por puerta, barrio por barrio, distrito por distrito, en México, hasta lograr la formación de ese movimiento enorme y participativo que es Morena. Bueno, entonces podemos decir que la cuarta transformación es la obra acabada de un proceso que se fue definiendo en 25 años de trayectoria, formación de cuadros, desarrollo de alianzas para lo que él llamó un proyecto alternativo de nación. A mí se me hace tan semejante a Xi Jinping cuando dice la construcción del socialismo en la nueva era. O sea, es, son esos grandes proyectos alternativos. Bueno, en su esencia, los idearios marcados por la sugestiva cuarta transformación siguen siendo esencialmente un retorno al ideario que marcó el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es un retorno, pero hacia adelante en las nuevas condiciones actuales del desarrollo económico mundial, de la geopolítica mundial, de los procesos de nearshoring y de recomposición específica tecnológica de la base productiva. Por eso la cuarta transformación no es simplemente un eslogan de tipo social, sino que tiene un contenido dinámico de desarrollo económico de la empresa nacional abierta al mundo. Y aproveche a eso, el nearshoring, la relocalización de empresas que estaban en Asia o en China, para intentar lograr el mismo proceso que logró China, la industrialización definitiva de México. Por otra parte, la cuarta transformación tiene como premisa un Estado fuerte, con responsabilidad en el desarrollo económico y en la redistribución de la riqueza nacional, que tenga bajo control nacional los recursos naturales. También la 4T se conecta con el ideario de Juárez y Madero, porque aboga por la democracia política liberal con alternancia presidencial. Es importante esto porque cuando fue electo presidente López Obrador, todos sus detractores decían que no iba a permitir, que se iba a reelegir y que no iba Que la a crear economía alternancia. iba a colapsar, que todo iba a ser cerrado, que el populismo era el enemigo, ¿verdad? Eran las críticas enormes sobre que iba a haber retroceso democrático, endeudamiento enorme del país, crisis económica y caída de la institucionalidad. Así es, pero la 4T más bien implicó un desarrollo económico con una permanente opción preferencial por el rescate económico del pobre. Las 4T adicionalmente, igual que Cárdenas, tiene un componente geopolítico, geopolítico bastante, llamémosle bastante complejo, ¿verdad? Porque por una parte defiende la solidaridad internacional con causas populares,
pero por otra, comprende la necesidad de una relación cordial con los Estados Unidos, ilustrada en el dicho mexicano, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. En esas condiciones es que llega Claudia. el Claudia Sheinbaum. Y evidentemente, Claudia tiene que completar los contenidos de ese proceso. Hay que ir viendo cómo el propio López Obrador fue desarrollando poco a poco contenidos concretos en programas específicos. Esta vez existen 20 propuestas de transformación constitucional. En el 2000, antes, en el 2006 había presentado 20 propuestas de transformación. En el 2018 la llegó a hacer a 100 propuestas, que sería incansable terminar de eso. Pero bueno, el punto clave de todo esto es que en este proceso él llegó a una etapa, y la etapa fundamental, además de todos sus triunfos económicos y de todo lo que ha logrado con relación al equilibrio económico y el avance del bienestar de la gente, además de eso, la obra del gobierno de López Obrador es la consolidación de ese bloque histórico. Claudia Sheinbaum tiene el gran reto de sostener ese bloque, cosa que no es fácil, porque en el fondo los intereses que están en su seno son bastante contradictorios, son bastante difíciles de entender. Por ejemplo, te voy a decir que yo no había comprendido por qué López Obrador, con un aeropuerto que ya estaba planificado, preparado y financiado prácticamente, ¿por qué no lo hizo? ¿Y por qué lo interrumpió y se fue a hacerlo a una base militar? Bueno, es que resulta que estaba respondiendo a las demandas ecológicas de la población donde querían hacer el aeropuerto. O sea, siempre existe esa contradicción entre lo que es conveniente económicamente y demandas sociales, locales, nacionales, etcétera, que hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí viene Claudia, que comienza con un proyecto de infraestructura formidable. Y Eso es lo clave. Yo la he estado oyendo todos estos días y cada vez está presentando eh, todo lo que va a hacer. Ya tiene los permisos de vía, ya va a comenzar esto, ya va a comenzar lo otro. Es decir, está arrancando como Roosevelt con un programa que va a conectar a todo México. Y eso va a ser la base productiva más importante, pero al mismo tiempo tiene que regresar porque quedó con un pequeño déficit fiscal, tiene que regresar al equilibrio fiscal y tiene al mismo tiempo que mantener los avances y los progresos de todas esas reformas constitucionales que van a implicar un mayor crecimiento de la deuda pública. Esos son los retos. esos son los retos, pero tiene, y yo lo señalaba al principio, dos símbolos. Una mano izquierda, que es Lázaro Cárdenas, para coordinar hacia abajo con las bases, además de las fuerzas de Morena, y tiene a Altagracia Gómez, que es realmente brillante. Yo le he seguido, Fausto, vos también, y es una joven de 32 años que recomendamos seguir para el desarrollo de esta planificación económica enorme con justicia social, sin olvidar en ningún momento al trabajador y su calidad de vida. Bueno, no nos dio tiempo para entrar más, pero en algún momento volveremos a México. Lo amerita. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Mimi. Buenas tardes. Buenas tardes.